En las postrimerías del siglo XX y los albores del nuevo siglo, la batalla por la economía mundial se recrudeció. Algunos recelaron de la globalización y pusieron en duda sus bondades. Otros la acogieron calurosamente. Billions of people today are better off than they would have been without those trends and developments, without globalization. And very few people have been harmed by them. Esta es la historia del nacimiento de la nueva economía mundial. La historia de una batalla ideológica librada a lo largo de todo un siglo por determinar quién debe controlar los puestos de mando de la economía, los gobiernos o los mercados libres. En los años 90, una revolución capitalista mundial alentó la nueva era de la globalización, la mayor expansión del comercio internacional de toda la historia. Batalla por la economía mundial. Estamos viviendo una revolución. La década de los 90 fue testigo de la creación de un nuevo modelo de economía global. Un solo mercado, en el cual todos tienen participación, pero sobre el que nadie ejerce el control. Ha comportado una prosperidad inusitada, pero también crisis y riesgos, cuyo alcance por el momento solo empezamos a comprender. Asimismo, ha generado un debate internacional en torno a la riqueza y la pobreza sobre las reglas del juego de esta nueva era de la globalización. Posiblemente, los historiadores dirán que empezó una nueva era a comienzos de los años 90, coincidiendo con el final de la Guerra Fría y la crisis del Golfo. Se trata de esta nueva era de globalización, de un mundo unido por el flujo de las inversiones, del comercio, de las ideas, de la cultura, de la gente que viaja continuamente. Y llegó muy deprisa. Como suele suceder, los cambios fueron más rápidos que la capacidad para marchar a su paso y asimilarlos. Para comprender nuestra actual situación y a dónde nos conducirá, deberemos entender el pasado reciente. La fe en los mercados libres y abiertos ha conformado la era de la globalización más profundamente que cualquier otra teoría económica. El mercantilismo ha constituido un principio fundamental del capitalismo durante más de 200 años. No obstante, en los años 90, el mercado global originó una situación que ni los gobiernos ni los políticos podían soslayar. Nuestra historia comienza en 1992. La economía mundial evolucionaba rápidamente. Sin embargo, Estados Unidos parecía ir a la deriva. Una recesión había abocado al paro a 10 millones de trabajadores. Las industrias combatían la intensa competencia extranjera. Europa se había unificado comercialmente. Japón era aparentemente invencible. Las empresas japonesas compraban auténticos símbolos para los estadounidenses, como el Rockefeller Center y los estudios de la Universal. Durante la campaña presidencial de 1992, el gobernador de Arkansas, Bill Clinton, aseguraba que volvería a poner en marcha los Estados Unidos.
Obtuvo el crucial apoyo de los sindicatos norteamericanos a cambio de la promesa de protegerlos de la competencia internacional. El comercio se convirtió en tema de debate durante la campaña presidencial de 1992. El presidente republicano George Bush había negociado un tratado que permitiría el libre acceso de la circulación comercial y la inversión entre los Estados Unidos, Canadá y México. Según sus partidarios, el comercio significa la expresión de un concepto. Los mercados libres generan riqueza, aúnan a las naciones y contribuyen a la construcción de un mundo más próspero y más seguro. El NAFTA llevó aquella idea al ámbito político. En los Estados Unidos se suscitó la primera gran controversia acerca de la era de la globalización. Una vez en la Casa Blanca, la política económica de Bill Clinton se encaminó directamente a la restauración de la confianza de los mercados financieros. El primer periodo de su presidencia estuvo consagrado a la batalla por la reducción del déficit. En cuanto al comercio, el presidente cambió su postura y anunció que apoyaría sin reservas el NAFTA en todos sus términos. El presidente Clinton pronunció un discurso en la sala este de la Casa Blanca. En él expuso el modo en que deseaba tratar el asunto del NAFTA con el pueblo estadounidense. Fue una alocución muy significativa. Habló del NAFTA desde una perspectiva mucho más amplia. Abordó el tema del NAFTA inserto en el contexto de los rápidos cambios que tenían lugar en la economía global. Cambios estos derivados no solo del comercio, sino también del desarrollo tecnológico y de la expansión de la economía de mercado. Is a debate about whether we will embrace these changes and create the jobs of tomorrow, or try to resist these changes, hoping we can preserve the economic structures of yesterday. Nothing we do in this great capital can change the fact that people can move money around in the blink of an eye. I tell you, my fellow Americans, that if we learn anything from the collapse of the Berlin Wall and the fall of the governments in Eastern Europe, even a totally controlled society cannot resist the winds of change that economics and technology and information flow have imposed in this world of ours. Para algunos de sus seguidores, el cambio de opinión de Clinton sobre el NAFTA no era ni más ni menos que una claudicación. El movimiento sindicalista de los Estados Unidos se opuso al NAFTA tal y como se planteaba, puesto que lo consideraba un acuerdo sobre el comercio y las inversiones en el que predominaban las corporaciones, un pacto al servicio de los intereses de las multinacionales a fin de incrementar su flexibilidad, su movilidad y su influencia. Además, el NAFTA no protegía los derechos de los trabajadores a sindicarse y alcanzar convenios colectivos con el fin de hacerse oír en la escena política, de modo que los obreros pudiesen constituir una fuerza compensatoria al poder de las multinacionales. Creo que en el asunto del NAFTA, Clinton vendió a los trabajadores que lo apoyaron y mucha gente no lo ha perdonado por ello. Tras el refrendo del NAFTA, miles de empresas extranjeras abrieron fábricas en el norte de México, desde las que importaban sus productos al mercado estadounidense, distante tan solo unos kilómetros. El 40% de la población mexicana vive en la indigencia. La suscripción del NAFTA y la adopción del libre comercio por parte de México se inscribían en una transformación más amplia de la mentalidad de los países en vías de desarrollo. Sus gobiernos cada vez estaban más convencidos de que el mercado libre era la clave del crecimiento económico. I worked 15 years for Coca-Cola. I started as a route salesman. I started right from the bottom. And I learned that discipline, that hard working, that talent is the way to succeed. I always seen globalization as an opportunity. Just the trade agreement with the United States has moved our total trading, which was 6 years ago, $40 billion US. Today is $280 billion US in just 6 years. Nobody loses. Everybody can win.
Es obvio que el comercio ha crecido, que la inversión se ha incrementado, y si el único patrón que usamos para determinar si el NAFTA ha resultado un éxito o no es el volumen comercial, entonces el NAFTA ha sido un gran triunfo. Sin embargo, el trabajador común, el ciudadano corriente, no sabe de volúmenes comerciales. Las compañías se han comportado de un modo más agresivo con el traslado de la producción a México, se han bajado los salarios y se han opuesto a los sindicatos. En muchos aspectos en Norteamérica, el NAFTA ha inclinado la balanza del poder negociador en favor de las multinacionales. Según el gobierno de los Estados Unidos, desde la entrada en vigor del NAFTA, unos 400.000 puestos de trabajo se han visto adversamente afectados en Estados Unidos por el comercio con Canadá y México. Las exportaciones a estos países han creado 900.000 nuevos empleos. Y a lo largo de la década de los 90, el comercio internacional casi se dobló. Nuestro concepto habitual de comercio es el tráfico de bienes y productos a través de las fronteras. Lo cierto es que el comercio más importante nos resulta invisible. Se trata del dinero, de la incesante, continuada e internacional circulación de valores, obligaciones y divisas. Durante los años 90, prácticamente todo aquel que dispusiese de ahorros en un fondo de pensiones o de inversiones estaba invirtiendo en el mercado global. A medida que la inversión se desplegaba por el mundo, la administración Clinton ampliaba el programa comercial adoptado con la firma del NAFTA. Estados Unidos animó a los países en vías de desarrollo a continuar abriendo sus economías al mercado global. Sí ocurrió. Si nos remontamos a su primer periodo, la política internacional de la Administración en asuntos económicos consistió en derribar las barreras para las empresas norteamericanas. Busquemos un compromiso con nuestros socios comerciales. Engatusémoslos, convenzámoslos para que abran sus fronteras. Muchos países en vías de desarrollo eran excolonias de Occidente. Aunque ahora deseaban la inversión extranjera a largo plazo, según algunos, la rápida circulación de capitales constituía una amenaza para su independencia. En las remotas aldeas de la India, los granjeros llevan sus cosechas al mercado, tal y como han hecho durante generaciones. Pero una conexión a Internet les asegura que cobren por sus productos el precio internacional, una tarifa fijada en la Bolsa Mercantil de Chicago, a casi 13.000 kilómetros de distancia. Este mundo sin fronteras dio origen a una nueva clase empresarial. Ahora los industriales pueden actuar como multinacionales y considerar el mundo un mercado único. Narayana Murthy comprendió esta revolución antes que la mayoría. Todos creíamos en la planificación central, creíamos en el socialismo, porque pertenecíamos a otra generación. Pero después me di cuenta de que si quieres erradicar la pobreza, no debes hacerlo redistribuyendo la riqueza preexistente, sino creando más riqueza. Con solo $250, Murthy contribuyó a fundar una compañía de software informático. Su sede central de Bangalore se convirtió en la segunda mayor empresa de software del mundo, tan solo por detrás de Microsoft. El 30% de los ingenieros de software proceden de la India. Mi concepto de la globalización es el siguiente: producir donde resulte más barato, vender donde sea más rentable, obtener el capital de donde éste se encuentre sin preocuparse por las fronteras. También
También las personas empezaron a cobrar mayor movilidad. Estados Unidos suavizó sus leyes de inmigración, lo que atrajo una gran afluencia de trabajadores cualificados procedentes de los países en vías de desarrollo. En Silicon Valley es donde ocurren las cosas. Por eso viene tanta gente. Este es el lugar donde están las ocasiones. Podemos demostrar nuestra valía. Tenemos la oportunidad de mostrar nuestras habilidades. En muchos sentidos, Silicon Valley es el centro espiritual de la nueva aldea global. La fuente no solo de su tecnología, sino de sus valores empresariales. La familia Draper lleva invirtiendo en empresas desde los años 50, cuando aportaron capital de riesgo a Silicon Valley. A comienzos de la década de los 90, Tim, el hijo de Bill Draper, fundó Hotmail. Su inmediato éxito a escala mundial lo convenció de que el mundo estaba experimentando un cambio radical. Sabíamos que Internet iba a modificar el funcionamiento del mundo. Podías comerciar, podías comunicarte, podías hacer todas estas cosas en la red. Los gobiernos de la India, África, Pakistán, China estaban aislados, no participaban en la economía internacional. Ahora ya podían hacerlo. Sí, puesto que ya podían comunicarse con el resto del mundo a través de Internet. Era una gran ocasión. Nos dimos cuenta y nos embarcamos en ello. Creo que las empresas pueden surgir en cualquier sitio. Lo único que hace falta es alguien con una idea para hacer algo mejor. Casi la cuarta parte de la población mundial estaba accediendo al mercado internacional por vez primera. Por toda China, así como en el resto de países en vías de desarrollo, los campesinos abandonaron el medio rural. Emigraron a las ciudades industriales en busca de empleo en las nuevas fábricas abiertas al servicio del mercado mundial. La era de la globalización fue testigo de la mayor oleada migratoria de la historia. Se prevé que el 80% del futuro crecimiento económico mundial se dará en las ciudades y no en el campo. Yo era maestro rural. Por entonces solo ganaba 100 renminbis al mes. Mis padres son granjeros y vivíamos muy pobremente. Sin embargo, ahora cobro 3.000 renminbis mensuales. Mi vida ha cambiado completamente. Mi hijo asiste a una escuela de aquí, cercana a la fábrica. Así que ahora vivimos muchísimo mejor. Los dirigentes chinos confiaban en poder imitar a los tigres económicos del sudeste asiático. Naciones antaño empobrecidas y ahora transformadas por el mercado y la inversión. Cuando llegaron los británicos en 1819, solo encontraron una aldea de pescadores de unos 120 habitantes. Al derrumbarse el imperio, todo el mundo quiso iniciar su propia actividad comercial. Podríamos habernos quedado desfasados rápidamente. De modo que tuvimos que llegar a ser relevantes para el mundo. Y los países que se convierten en relevantes mejoran su posición económica. Los que se desentienden sufren. Desde los años 70, los países del sudeste asiático se habían convertido en exportadores de talla mundial. Comerciaban con todo, desde coches hasta ordenadores, por todo el mundo. Se denominó el milagro económico asiático, puesto que jamás en toda la historia universal se había visto semejante crecimiento económico. Tanta gente saliendo de la indigencia, un surgimiento tan rápido de una clase media.
A mediados de los 90, muchas economías asiáticas tenían la increíble tasa de crecimiento anual del 10% o más.